Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 50 Minutos. Vamos a estar tratando, entre otros temas, uno de los temas importantes de la semana. Anteayer, la presidenta en cadena nacional propuso una nueva reforma a la justicia. Está permanentemente proponiendo el Poder Ejecutivo modificaciones al Poder Judicial. En este caso tiene que ver con el código procesal, el Código de Procedimientos, y está muy en sintonía con muchos de los reclamos populares para enfrentar casos de la inseguridad. ¿Qué propuso la presidenta? Una justicia más ágil, con tiempos más cortos, con mayor protagonismo de los fiscales, donde sean los fiscales los que investigan y los jueces tengan un rol mucho más acotado, que haya mayor oralidad, que puedan participar las víctimas de los procesos y algunos temas que han despertado mucha polémica ya, sobre todo entre los propios kirchneristas. Esta es una de las cuestiones más llamativas. La presidenta propuso mayor severidad con las excarcelaciones, sobre todo en casos de conmoción social, planteando casos, por ejemplo, como el del motochorro, para que los jueces puedan ser más exigentes con las excarcelaciones en casos como ese, y los extranjeros. Acá se acuerdan que Sergio Berni había dicho que los extranjeros eran un verdadero problema porque él los ponía presos y después los soltaban y no tenía modo de expulsarlos del país. La presidenta ha dicho que en casos en los cuales sean pescados infraganti, en flagrancia, y que estos extranjeros no tengan los papeles en orden, se los podrá expulsar automáticamente si el proyecto que mañana el martes que viene, empieza a debatir el Congreso, se aprueba tal como lo envió el Ejecutivo, que es lo que suele ocurrir con estas mayorías que tiene el Congreso. ¿Qué pasó? El kirchnerismo, organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales de Horacio Berbisky o Carta Abierta, los intelectuales K, fueron los primeros en criticar algunas de las medidas que propuso la presidenta. Dijeron que es un retroceso en materia migratoria, que no están de acuerdo con el tema de los casos de conmoción social porque es hacer justicia mediática. Y en cambio, opositores como Sergio Massa, por ejemplo, dijeron que están de acuerdo con muchas de las reformas que propuso Cristina Kirchner. Y luego hay otras fuerzas como el radicalismo, porque Cristina Kirchner dijo que esto viene en tiempos de Alfonsín, del presidente Alfonsín, que había propuesto una reforma similar. ¿Y qué dijo la presidenta con esto? Que estaba retomando aquellas propuestas de Alfonsín. Y ahora los radicales dicen, bueno, pero un minutito, hoy en día la jefa de los fiscales, que van a tener tanto poder y que además va a haber que nombrar más fiscales, es Alejandra Gils Carbó, que está muy alineada políticamente con el Poder Ejecutivo. Entonces, el radicalismo lo que dice es que quieren ver el detalle, estudiar el caso y tomar una decisión, porque dicen que lo que podría significar esto es finalmente una mayor subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Esta es un poco la discusión que se está dando y que va a arrancar fuerte ya la semana que viene en el Congreso. Vamos a hablar con algunos de los protagonistas de esta discusión. ¿Se acuerdan que con los extranjeros también con Macri se cruzó la presidenta? La presidenta había acusado a Mauricio Macri de ser xenófobo en un momento, cuando decía que la política migratoria era demasiado laxa. Está con nosotros Gabriela Michetti, senadora del PRO, que está recorriendo el país, además, junto con Mauricio Macri. Y hablando de Alfonsín, está el hijo del expresidente, el diputado Ricardo Alfonsín. Y para hablar de la justicia, la fiscal Cristina Camaño, que trabaja muy cerca a la procuradora Gils Carbó. Con ella vamos a estar conversando. Enseguida presentamos el programa, 40 segundos, y nos sentamos a charlar con Gabriela Michetti. ¿Qué tal, Gabriela? Gracias por venir. ¿Cómo estás, María? Bien. Bueno, recién llegado, ¿no?, el proyecto al Congreso. Sí, ayer por el Senado. Ayer a la tarde, sí, ayer a la tarde. Así que tenemos más comentarios que letra leída, ¿no? Hoy me preguntaron varios periodistas sobre el tema y les decía eso, que me gustaría también opinar con un poco más de lectura del proyecto y sobre todo porque nosotros tenemos un mecanismo de trabajo bastante en equipo, ¿no? Y cuando entran los proyectos por el Senado,
trabajamos con los diputados para que después no haya problemas de que el Senado tomó una decisión y después el diputado se ven como... ¿no? Pero en principio parece recoger algunas de las cosas que ustedes venían reclamando, mayor severidad con las excarcelaciones, temas extranjeros, ¿o no? Yo creo que así, en términos de lo que vos comentaste recién, sí. Y si es que esto, digamos, es lo que la letra va marcando, a mí me parece que lo que hay es un poco de sentido común, más que si hay mayor o menor, digamos, laxitud con la política migratoria o no. Me parece que hay como cuestiones que son de sentido común y que no van tanto a si vos sos duro o no con lo migratorio. ¿En qué sentido lo digo? En que la mayoría de los países, si no todos, no sé si hay algún país del mundo que no tiene este tipo de medidas. Porque son las que en cualquier lugar del mundo te van a pasar si vos haces algo de ese estilo. Vos estás en Paraguay, en Bolivia, en Estados Unidos, en estos países, pasa eso. Vos tenés un problema con la ley y te pueden llegar a dar, obviamente, las garantías del caso, el derecho a defensa. Ahora, vos te tomaron en flagrancia o no pudiste defenderte bien y las pruebas van en tu contra y te condenaron. No hay tu tía, o sea, no, y además tenemos otro problema, que es que en muchos casos en la Argentina, como se hace, digamos, como no se espera que el certificado de antecedentes, digámoslo así, tiene otros nombres, pero que la persona que entra al país sea evaluada como en otros países del mundo, exactamente lo que pasa en muchos de los países de América Latina, sino en todos, y en otros países desarrollados, etcétera, que es que hasta que vos no tenés todos tus papeles en regla y sobre todo te pudieron ver si no tenés antecedentes penales y si no tenés algún conflicto con la ley en tu país, no te dejan entrar. Bueno, en la Argentina lo que ha ido pasando en los últimos años, no soy especialista en la política migratoria, pero lo que dicen los que están incluso dentro del área de migraciones y que son, digamos, funcionarios de carrera de muchos años, es que ni siquiera se espera esa papelería que hoy la ley exige. Entonces me parece que si las cosas van por ese lado, no es tanto que vos ajustes o hagas más flexible o menos flexible la política migratoria, sino que pongas las cosas en caja en el sentido de que el que respeta la ley tiene que tener en todo caso, su modo tranquilo de vida, y el que no la respeta tiene que tener la condena acorde a lo que no manifestó en términos de la ley. Entonces, Creo que son cosas así. Pero no sé si es algo de sentido común, sería algo que en principio el PRO acompañaría. Absolutamente. O sea, nosotros en ese sentido siempre hemos sido muy claros en que no tenemos una oposición por oposición, digamos, a ningún gobierno, a ningún otro dirigente de otro partido, no. Digamos, nos interesa que la postura que asumamos es la postura que para nosotros es la concreta. De hecho, la concreta en términos de nuestros valores. Escuchemos Cristina Kirchner, son unos segundos. Sí. Anteayer en Cadena Nacional decía todo lo contrario, que es una oposición que a todo se opone. Escuchémosla, a ver. En el año 2006 habíamos presentado una ley ante el Congreso, la de la creación precisamente de la empresa ARSAT, que fue la que permitió la creación del satélite número 1, del 2 y del 3, y que fue rechazada, no fue votada, fue votada en contra por la oposición. ¿Cómo fue votada en contra el tema de YPF o de la CFJP o de la ley de movilidad jubilatoria y de tantas otras cosas? Y no es que nadie quiera asustar a nadie, simplemente una crónica periodística me hizo acordar que no era necesario interrogarse, sino que teníamos la certeza de que si no hubiera sido presidenta, no hubiéramos tenido la ARSAT. Las leyes que nombra son leyes a las que obviamente nosotros sí nos opusimos. Porque son leyes de YPF, estatización de la CFJP. Porque son leyes que nosotros consideramos que no eran buenas para la Argentina, digamos, en su momento nos pareció, o por el tipo de procedimiento que se lleva adelante, porque no había habido el estudio necesario, porque no había habido, digamos, la consulta a los sectores, porque la manera en que se hacía, que era de un día para otro y quedaban muchas cosas sin resolver en el medio, o porque consideramos que además era, digamos, un tema en sí mismo no bueno, digamos, ¿no? En sí mismo una cosa perjudicial o que no mejoraba la situación de lo que era en ese momento el país. Por ejemplo, el tema de YPF, nosotros decíamos, si el mismo sector que privatizó es el mismo que estatiza,
privatiza y dice en un momento que es buena la estatización y otro momento que es buena la privatización, lo que nosotros creemos que es que en definitiva no es tan importante que sea privada o pública, YPF, sino que el Estado ejerza el rol que tiene que ejercer. Si es privada, controle, y si es pública, sea eficiente. Bueno, pero hablando del recurso natural más importante, por eso, pero público es una disyuntiva. Para nosotros, en el caso de YPF, y yo lo dije claramente en el caso, para mí el recurso de ese estilo, el recurso hidrocarburífero, el recurso que tiene que ver con la energía y con la cosa de la seguridad energética del país, etcétera, yo creo que tiene que ser nacionalizado. Pero si el mismo, lo que nosotros decíamos es, si el mismo que privatiza... El peronismo que había... El problema... No, pero es que además era lo mismo, porque la presidenta había sido una de las defensoras de la privatización y su marido, el ex presidente, había sido uno de los defensores y de los impulsores, y Parrilli había sido el miembro informante. O sea, no estamos hablando de las mismas personas. Pero ahora Macri dijo que no cambiaría la ley. Entonces dicen, por un lado se opone y vota en contra el PRO en el Congreso, pero ahora dice que mantendría YPF como está. Bueno, porque justamente, ¿qué dijimos? Es coherente con lo que dijimos. Nosotros no nos importa tanto, en este caso dijimos que nos parecía que era mejor nacional, pero lo que nos parece más grave hoy es la incoherencia. ¿Por qué? Porque el inversor nacional o extranjero, en realidad, si vos tenés una empresa privada o tenés una empresa pública, pero que abre como YPF, que tiene un 49% que es privado, ¿no? Porque tampoco es que es estatal toda, es 49% privada, que abre la participación y una política energética que abre la participación de otras empresas a otros capitales, porque la Argentina en sí misma no tiene digamos, la cantidad de recursos que hay que invertir. Entonces, lo malo es el cambio, el incremento. Pero la ley de medios, por ejemplo, la idea es esta idea de que derogarían todo. Esta es un poco la idea que ha venido planteando la presidenta estos días. Bueno, pero eso hablará de la oposición en general. Nosotros, por ejemplo, el tema de la deuda, suponete, el otro día, ¿no? Que por eso te quería marcar que a veces queremos rescatar algo e incluso en ese momento mal, porque después me tuvieron que dar toda la razón, no me querían dejar votar un artículo en particular a favor del tema de la ley y el cambio de la deuda. De la jurisdicción del pago de los Había un artículo que a mí me parecía que era muy bueno, que era la famosa creación de la Comisión de Investigación de la Deuda, el que viene reclamando además un gran sector de la izquierda y que nosotros también venimos diciendo que hay que hacerlo. Bueno, eso, por ejemplo, para nosotros estaba bien. El tema, digamos, central de la ley no, pero el tema ese nos parecía bueno. Bueno, entonces eso podíamos rescatarlo, podíamos votarlo en positivo. Entonces me parece que hay oposición y oposición, y hay algunos que han votado leyes que para nosotros han sido claves a la hora de tener mucho recurso para después manejar discrecionalmente y en función de cosas que se supone que se basan en la ideología. Se las dieron a un gobierno que de ideológico tiene poco y que cuando maneja los recursos los maneja de una manera que no tiene nada que ver con la ideología. Ahora, hablemos una que hubo mucha polémica, que hoy finalmente se sancionó en diputados, pero que había entrado por el Senado, que fue el tema de la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Sí. Ahí el radicalismo te acusó concretamente de haber dado quórum y de haber facilitado como parte de un enroque entre los kirchneristas y el PRO, que incluye todo lo que han votado juntos en la legislatura, mudar la estatua de Colón y facilitar este tema. Bueno, a ver, la misma persona que me acusó ya me pidió disculpas porque se dio cuenta el mismo día que Gerardo Morales. Sí, que yo leí exactamente lo que decía, porque además me embronqué mucho, me enojé mucho, porque además yo creo que sospecho que se sabía esto y se hizo a propósito. Cuando vos hablas del pacto entre el macrismo y el kirchnerismo, se habla de la estatua de Colón y tuvieron que encontrar esto, que además era mentira. Votaron un montón de resonificaciones. Como se votó, María, como se votó con la coalición cívica, como se votó con el radicalismo, como se votó, o sea, no es que solo se votó con el kirchnerismo. Muchas de esas leyes, el 80 o el 90% se votaron con los demás, o sea. Pero con la estatización de la Universidad de Madrid. Con la estatización de las universidades de Madrid estuvimos en contra, porque fue una de las principales, la primera que empezó a denunciar que había problemas graves en la Ciudad de Buenos Aires con los recursos de la Fundación Sueños Compartidos, que se habían utilizado en teoría para mejorar la vivienda social y que se encontró como vicejefa con 20 millones que habían desaparecido, fui yo. O sea que la primera que empecé a hablar en la Ciudad de Buenos Aires del problema de la Fundación Sueños Compartidos, y me acuerdo que me vino a ver Jo Klender y lo saqué carpiendo, le dije, flaco, ¿de qué me estás hablando? A mí primero explícame los 20 millones que me están haciendo falta acá, porque los primeros papeles me mostraban que estaba todo mal, y de hecho todavía siguen faltando. Entonces,
obviamente que eso está mal, porque eso lo único que hace es encubrir con una supuesta estatización, que además no es estatización. No, porque va a depender del Ministerio de Justicia. No, pero además meten a la gente como planta permanente sin concursos. Una animalada, así dicho, de todo punto de vista, porque es injusta con los que están adentro, con los que hace tiempo que no tienen concursos y pueden tener todo el conocimiento para adquirir esos cargos. Me parece que es toda una locura. Digamos, y yo lo he dicho de entrada este tema. Y ahora son ustedes desde el PRO que denuncian una suerte de pacto en ciernes entre el kirchnerismo y los radicales para ocupar lugares en la Corte Suprema. Sí, Zaffaroni, que ustedes dicen que hay una especie de contubernio con Arlanian y Gilavedra. No, yo lo quiero aclarar y lo aclaré ya en varios lados y lo dije en varios lados y gracias por preguntármelo de nuevo, porque yo dije que el documento nuestro, que es un documento de 2 páginas, es un documento que si vos lo lees es absolutamente institucional, diciéndole sobre todo a los ciudadanos, porque ustedes no quieren que se elijan jueces de la Corte con este gobierno. No, ni siquiera. Que por favor, cuando elijamos a los jueces de la Corte, cuando haga falta elegirlos, lo hagamos según el procedimiento que la ley indica, que es con audiencias públicas, con los ciudadanos, bueno, con toda la... Exactamente, porque en otras veces se ha hecho, digamos, un día publicamos, hacemos... No, que se haga bien y que se haga como corresponde. Pero ustedes no están denunciando un pacto peronistas radicales. No, agrego. Se le puso una frase a ese documento que obviamente hay gente dentro del PRO que también tiene, digamos, un poco, como dije yo en ese momento, hay más halcones, hay palomas y hay halcones, y hay algunos que decían, no, ya están hablando de... Bueno, entonces vamos a agregar que los partidos que ya vienen gobernando la Argentina tampoco se aviven con este tema. La verdad, fue una cosa que me parece que no valía la pena hacerla, porque no hay ninguna cosa que indique nada, ningún elemento que indique que hay ningún pacto de nada. Así hablemos de la foto de ayer con Lilita. Están simbólicamente a los besos, pero ahí están. No tanto como a los besos. Bueno, mira, fue una cosa... no, pero hay alianza, el capital, ¿qué quiere decir? Ustedes, Lilita cuento, dijo... no, pero además te cuento, o sea, yo no esperaba que estuviera Lilita ahí. O sea, yo fui a dar una clase al Instituto Arendt. ¿Qué es de Lilita? Que hace 5 meses que está pautada la clase. Esperaba encontrarme con 20 alumnos, un pizarrón y dar la clase. Y Lilita estaba ahí esperándome con 200 personas en un lugar que no era el instituto porque había tanta gente anotada para la clase, en teoría, que parece que es así, que hicieron un lugar más grande. Bueno, me enteré llegando que la había Lilita ahí. Con lo cual no era que había una cosa preparada para hacer una foto. ¿Pero te imaginas un escenario de Lilita con Macri compartiendo un mismo espacio político? Me imagino... no sé, hoy me cuesta un montón, pero por cómo están dadas las circunstancias político-partidarias. Yo lo que me imagino es que lo que le hace falta al país, no sé si vamos a poder llegar a eso, es que los dirigentes políticos, no los partidos, porque no creo que los partidos en la Argentina hoy sean fuertes, no creo que el radicalismo sea un partido que está bien constituido, como algunos radicales dicen, porque nuestro partido, digo, el partido radical tiene mucho para mirarse adentro, y ni que hablar el partido peronista. Entonces, me parece que los dirigentes, que son dirigentes que coinciden en que hay que institucionalizar el país, que hay que respetar la ley, que hay que volver a una cultura del trabajo, del progreso, del esfuerzo. Ahí Lilita dijo todo menos Massa y el peronismo, que son el narcoestado. Bueno, pero por eso te digo, ¿comparten el diagnóstico de que Massa es un narcoestado? No, digamos, no es una palabra que yo usaría con nadie que no tenga absoluta prueba de que está vinculado con el narcotráfico, digamos. Pero lo que te digo es... Los dirigentes de distintos espacios políticos que realmente crean que hay que hacer una apuesta a estos valores, que para mí el gran porcentaje de los argentinos pueden estar juntos porque hay que reconstruir el sistema de partidos en la Argentina. Bueno, y en todo caso mirarse a los partidos para ver si los pueden ayornar. ¿Candidata a vice de Macri o candidata a jefa de gobierno en la ciudad? No lo sé. No. Creo que probablemente esté, digamos, más cerca de ser candidata no lo tomé la decisión, la tomé a fin de año, a jefa de gobierno, porque me parece que podría ayudar igual en la construcción nacional desde otros lugares, pero no lo tengo, o sea, me falta estar tranquila con la decisión. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Corte rápido, enseguida venimos, seguimos charlando justamente a partir de los radicales. Ricardo Alfonsín está aquí con nosotros. Toby y yo nos entendemos con una simple mirada. Él me conoce. Sabe que le doy lo mejor. Y sabe que a la hora de pensar en su alimento, siempre busco el equilibrio entre la razón
y el corazón. Raza, por su sabor inconfundible y su complejo vitamínico mineral, ahora con omega 3 y 6, es el alimento perfecto. Lo elijo con la razón y se lo doy con el corazón. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. ¿Te imaginas una Argentina sin pasión? ¡Gol! ¡Qué buen gol! Estamos a 5 minutos de ser campeones. Es algo muy positivo. Muy lindo. Nosotros tampoco. ¡Al centro viene! Thermidor, pasión argentina. Esta mujer tiene micosis vaginal, por eso estamos protegiendo su identidad. No me quiero esconder. Le pasa a la mayoría de las mujeres, pero sé cómo tratarlo. Con Empecid Gino de Bayer, que trata de manera efectiva la micosis vaginal. Si es Bayer, es bueno. Como mamá, sabes que a veces no sirve solo tapar algo, necesitas eliminarlo. Por eso te presento el nuevo Mr. Músculo Crema Antibacterial, que es el único en el mercado que no solo limpia, sino que elimina el 99,9% de los virus y bacterias. Su fórmula ideal te ofrece una limpieza completa en todas las superficies. Usa Mr. Músculo Crema. Ahora, tus vidrios también tienen una limpieza inteligente con el efecto antiestático, que los deja sin polvo por mucho más tiempo. Hay 1000 maneras de que se rompa una pared. Número 208. No, el perro, cuidado del perro. Y hay una sola manera de arreglarla vos mismo. Con Poximix. Mezclas, rellenas, alisas y listo. Poximix sabe de paredes. La puerta más segura ahora es más segura. Única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia, téngala ya. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. Esa trompeta que compraste para impresionar a las chicas queda bárbara, arriba de tu parlante mesa. Y esa lámpara noruega queda linda, porque ilumina el sillón de tu abuela, que era noruega o sueca, de por ahí. Blin Aerosol mantiene tus muebles brillantes y con menos polvo por 7 días. Blin Aerosol, un brillo especial todos los días. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? Ahora hay más puntos verdes que reciben nuestros reciclables. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿se podrá reciclar esto? Ahora podemos llamar al 147 y sacarnos todas las dudas sobre qué se puede separar. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay más campanas verdes para que dejemos cartón, papel, metal, vidrio y plástico de 20 a 21 horas. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, ahora hay más maneras de hacerlo. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Bueno, enseguida vamos a estar también tratando el tema de la represión que se produjo cerca de las 7 de la tarde sobre la Panamericana contra los trabajadores de la autopista Lear que reclamaban ser reincorporados a la planta. Intervino Gendarmería, balas de goma, hay muchos militantes y trabajadores heridos, 25 dicen que fueron en total, y Gendarmería dice que también resultó herido un gendarme. Pero atención con el uso de balas de gomas en esa represión. Vamos a estar enseguida ampliando la información. Estamos con el diputado Alfonsín. Muy buenas noches, gracias por venir. No, María, gracias a usted, muchas gracias. Vamos a escuchar a Cristina Kirchner referirse justamente a su padre como de alguna manera fuente de inspiración de esta última propuesta que llega al Congreso. A ver, escuchemos a la presidenta. En el año 94, y por decisión del núcleo de coincidencias básicas que se aprobó en el Parlamento
para la nueva Constitución y que fue inspirado, por lo menos en esta construcción del Ministerio Público Extrapoder, fue fundante la presencia del expresidente Raúl Alfonsín, que fue uno de los que inspiró e impulsó que se creara un Ministerio Público Extrapoder. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los fiscales dependían del Poder Ejecutivo. Sí, hasta el año 94 los fiscales podían recibir instrucciones del presidente de la Nación. El Ministerio Público, digamos, es la jefatura de los fiscales, que hoy en día ocupa la procuradora Alejandra Gil Carbó, que es la jefa de los fiscales. ¿Es cierto que de alguna manera esta propuesta tiene que ver con propuestas de Alfonsín padre? Y nosotros efectuamos, sí, esa propuesta, un proyecto de ley que no pudimos aprobar, que se opusieron en muchas cosas. Los peronistas. Sí, en muchas cosas. También, por ejemplo, cuando derogamos las leyes de impunidad más gravosas para la democracia y para los derechos humanos, la ley de autoamnistía también se habían opuesto. No, en fin, decían que no se podía derogar. Los que eran en ese momento oposición, en aquella campaña había un candidato a presidente que decía hay que derogar estas leyes de impunidad. Y hay otros que decían no hay que derogar esta ley de impunidad, no se puede derogar esta ley de impunidad. Uno era el candidato del justicialismo, a quienes votaron todos los que hoy están. Bueno, así como se opusieron en ese momento a derogar la ley de impunidad, ahora en aquella otra ocasión también creo que se opusieron a reformar el Código de Procedimiento Penal, que hay que discutirlo, claro que hay que discutirlo. Hay que discutirlo. Absolutamente. A mí hay cosas que me parecen que son muy buenas. ¿Sí? Sí, claro. Hay otras que me parece que no deberían incluirse en el Código y me parece que es irresponsable, imprudente, vamos a decir. ¿Cómo que el tema de los extranjeros? Sí, pero eso puede entrar una ley de inmigración. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que ir al Código de Procedimiento? ¿Por qué no dicen algo sobre los rubios o sobre los...? Mira, ¿qué tiene que ir al Código de Procedimiento eso? Si eso tiene que estar en una ley de inmigración. Además ya hay, que la gente no se equivoque, hay una ley que dice que el extranjero condenado debe ser repatriado. En realidad lo que quieren hacer ahora sin condena, o sea, sin derecho de defensa, puede ser por lo menos. En situación de flagrancia y con papel, unas pruebas, le plantan, hay que tener mucho cuidado con eso. No digo que sea esa la intención, pero además tratar en el Código de Procedimiento Penal una cuestión que tiene que ir en la ley de inmigración, vinculada además este tratamiento, el tema de la inmigración, a los problemas de seguridad, eso de progre no tiene nada. Eso lo que exacerba es cierto sentimiento xenófobo, demagógico es eso. Que Cristina Kirchner había acusado a Macri de eso. Sí, me acuerdo, y con razón. Decía, yo no quiero entrar al club de los países xenófobos. Yo creía que había sido muy imprudente también, por decirlo benévolamente. Porque recién Gabriela Michetti decía, no, que el PRO ve con buenos ojos. Sí, claro, sí, lo dijeron ya varias veces. Cuando el indoamericano, por ejemplo. Bueno, para mí, tratar el tema de la inmigración en el contexto de una discusión acerca de la seguridad, del Código Penal, es una cosa muy peligrosa y no tiene por qué estar ahí. No, hay quienes dicen también que daría una idea de que el problema de la inseguridad, la fuente del problema es el extranjero. En las cárceles hay 7% de población carcelaria de origen extranjero, fundamentalmente mulas, narcotráfico, digamos, en cárceles federales, ¿no? Sí, precisamente a eso me refiero. Creo que es peligroso, es imprudente, porque hay en nuestra sociedad todavía cierto sentimiento que tiene demasiados prejuicios con los extranjeros, con el extranjero pobre. Bueno, porque no con el extranjero que no es pobre. Bueno, y hay que tener cuidado que desde el gobierno no se den señales que potencien ese tipo de prejuicios. ¿Pero es un cambio esto en la actitud de Cristina Kirchner? Yo creo que sí, porque hasta hace 2 años decían todo lo contrario. Pero bueno, ahora le parece que le van a pagar a los fondos buitres, las cosas cambian. Bueno, hay un rumor, no sabemos, ¿no? Que a partir de enero. Le van a pagar también. ¿Sí? Le van a pagar. Si creen que tienen que, para resolver el problema hay que pagar, lo van a hacer. No le van a pagar al Club de París. Le pagaron $3.000 millones de punitorios. Nunca cobra el Club de París punitorios, nunca. Y lo puedo decir porque nosotros fuimos gobierno también. A nosotros nos dieron 10 años de plazo, con 6 de gracia, y no nos cobraron punitorio. A este gobierno no le dieron ni 1 año de gracia, 6 años para el pago y cobraron $3.000 millones de punitorio. Bueno, arreglaron con el CIADI, que no iban a arreglar nunca. Arreglaron con Repsol, que decía, nos va a tener que pagar a nosotros. Y todavía están los juicios que hay que hay que saber efectivamente si no vamos a tener que pagar algo que debía haber pagado Repsol por daño ambiental en la Argentina y en otros países.
Ahora, sobre el PRO también le escuché decir que para ser candidato del PRO hay que ser famoso. No, eso lo dicen ellos, aunque no lo digan. Bueno, a ver, yo no tengo nada contra la fama. Me imagino que además tratarán de asegurarse de que sean hombres con vocación de servicio, que no se trata de diletantes, que saben cuáles son los problemas, que saben definir las prioridades. Me imagino que tienen idoneidad, me imagino que además se preguntarán por eso. ¿Pero qué lío tienen ustedes con UNEN? No, con el PRO. Con todo el mundo, digo, tiene algunos que tienen tentación de hacer alianza Lilita, que se abraza con Michetti, otros que van con Massa. Porque en realidad el PRO nos destrata bastante a nosotros. ¿Los destrata? Absolutamente. Yo creo que a ningún radical le gusta que lo destraten, a nadie le gusta que lo destraten. Pero Lilita parece no se siente destratada. Bueno, no, Lilita no es radical. Yo digo que el PRO nos destrata a nosotros, porque por ejemplo nos hace responsables junto con el peronismo de todos los males que existieron en la Argentina. Claro, fuimos los únicos que gobernamos. Ahora podría reconocer alguna cosa de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, decir que se hizo bien en juzgar a la Junta. Y por ejemplo, decir que acompañaron todas las políticas de la década del 90 los principales dirigentes del PRO. ¿Pero qué hacen los candidatos radicales, Tucumán, Jujuy, de paseo con Sergio Massa? Vamos a leerlo así. Hay dos fuerzas políticas que son, por su nombre, por lo menos nuevas, ¿no es cierto? En realidad los dirigentes que están adentro no son tan nuevos. ¿El Frente Renovador? Y el PRO. Ninguna de las dos tiene desarrollo territorial nacional. En muchas provincias no solo no tienen candidatos a gobernadores, sino que no tienen candidatos ni a intendentes. Sí. Bueno, en esas provincias, para disimular esa debilidad electoral, quieren acompañar a nuestros candidatos. Vayan a preguntarle a ellos por qué no tienen candidato propio y quieren acompañar los nuestros. Pero resulta que la pregunta nos hacen a nosotros al revés. ¿Por qué aceptan ustedes que los acompañen en aquellas provincias donde otro partido lo quiere acompañar? Pero eso lo tienen que explicar ellos. Ahora, lo que no vamos a permitir es que se condicione la estrategia nacional de UNEN. A ver. La estrategia nacional. Sí, UNEN va a tener un candidato a presidente surgido de algunos de los partidos que están en UNEN. Si no implosiona. Acuérdese, antes, María. Si no implosiona. Bueno, no, yo no creo que vaya a implosionar. Mire, le digo una cosa. UNEN tenía, cuando se lanza al mes y medio, yo he visto varias encuestas, ninguna encargamos nosotros, no tenemos plata para encargar encuestas. Y para publicarlas menos, no tenemos plata para eso. Bueno, pero las que me llegaban decían que cerca de un tercio, 26, 27, 28, decían algunas, de los ciudadanos argentinos estaban interesados en participar en UNEN. Eso es cerca de 7 millones de personas. En un país que no es más bipartidista y en el que el presidente se elige por doble vuelta, bueno, es un porcentaje que habla de la potencialidad que tenía UNEN. Desde que empezamos a discutir todas estas cosas, que no solamente la no han parado de tener discusiones internas por todo y fundamentalmente por esto. Fundamentalmente por esto. Por eso espero que... Pero Lilita dice, Massa es el narcoestado. Bueno, yo también en ese sentido coincido con... Yo no puedo decir eso. Yo si digo eso voy a la justicia. Pero el radicalismo, y usted se ofende, no sé, se enoja a veces cuando se lo recuerdo, pero su alianza con de Narváez en provincia de Buenos Aires. Lo que no quiere decir que estuviera bien. Que son mezclas que no le caen bien ni al militante radical. Pero, a ver, pero no era distinto, pero vale la pena discutir, pero era distinto, era limitado a la provincia de Buenos Aires. Pero esto es lo mismo. No teníamos los márgenes. Esto es yo no estoy cuestionando eso. Lo que digo que no, yo no puse un candidato de otro partido al que tenían que votar los radicales. Lo que nosotros estamos diciendo es que en las provincias, aquellos partidos que no tienen candidatos, no es que no quieren tener candidatos, no pueden tener candidatos. Porque además, si procuraran ir con candidatos propios, que hoy no tienen, probablemente en la elección, y en particular en las anticipadas, harían muy mala elección y eso podría perjudicarlos en la presidencial. O sea que, sí, entonces, eso es distinto, nosotros no nos oponemos a eso, lo que estamos diciendo es que esos acuerdos provinciales, y me parece que el único que exige eso es el PRO hasta ahora, por lo que he leído, el Frente Renovador no, esos acuerdos provinciales no pueden condicionar, ¿se acuerda? No pueden condicionar la estrategia nacional de UNEN. ¿Qué quiere decir? Que esos acuerdos provinciales no pueden tener una contra... A ver, no pueden venir a decirnos, a cambio déjame integrar en una interna abierta, déjame competir en una interna abierta en el UNEN. No, eso no. No, bueno, pero cambian figuritas en las provincias, meten un diputado, eso es distinto. Se integran las listas un poco, no es solo... Eso lo resolverá cada provincia, eso es distinto. Lo que yo digo que, a ver, hay dos cosas. En primer lugar, María,
aunque de esto no se hable demasiado, las cosas que dividen a la sociedad, dividen entre comillas, ¿no? Que hace que la sociedad se organice en partidos distintos, que se diferencie ideológicamente, con perdón de la palabra. Bueno, son las cosas que se deciden desde el gobierno nacional. Está bien, o sea, está Además, bien. las cosas en la provincia y en los municipios, más que nada, cada vez más administración. ¿Dónde creen que se decide la jubilación? El sistema tributario. Está bien, no le hace ruido. Bueno, digo, no, esas son las cosas. Entonces, ahí, para disputar por el gobierno nacional, deben reunirse los que piensan igual. Yo creo que hay dos cosas que no serían buenas para el país. Y lo digo con respeto hacia la fuerza a la que me refiero. Una es más de lo mismo. La otra es volver a los 90, a los tiempos del Estado mínimo, en los que se creía que el mejor gobierno es el que menos gobierna en economía. ¿Y eso qué es Macri? El más de lo mismo, el Frente para la Victoria. El PRO es un regreso a los 90, aunque nada se repite exactamente. A ver, Está bien. ellos han tenido una mirada muy condescendiente y hasta han compartido muchos de ellos. El principal referente de ellos, o no nos acordamos. Macri. Claro, pero yo no lo conecto. A ver, lo que pasa es que en la Argentina estamos tan mal que si conversamos es espurio. Y si decimos yo pienso distinto acerca de lo que hay que hacer con el país, dice sectario. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, María, gracias. Bueno, quédense ahí, enseguida vamos a tratar la represión a los trabajadores despedidos del EAR y vamos a hablar con la fiscal Cristina Camaño. ¿Qué pasará con los fiscales con esta nueva reforma del Código de Procedimiento que va a empezar a discutir la semana que viene el Congreso Nacional? ¿Le molesta si me da vuelta la milanga de soja? No, yo esa cosa no la toco. ¿Qué está haciendo, barbarretobada, jefe? ¡Salga la clavacción! Esta milanga me chifla el gorro. Y el moño. Cámbiate el coche. Cambia el coche. Te presto guita. Te presto guita. Taca, taca. ¡Fuera abajo! Parece madera. ¡Pero no es! Convertí vos mismo cualquier superficie en madera. Pinta con símil madera de Beñer. Beñer, Beñer. Nadie pinta como Beñer. ¿Y cómo murió? Nadie sabe. ¿Habían tirado insecticida? Sí, pero esperó varias horas antes de entrar. Odio los funerales. ¡Más si son nuestros! RAI Doble Acción. Mata moscas y mosquitos. Su nueva fórmula mejorada mata en el acto y continúa matando durante horas. Y ahora disponible en todos los formatos. Nueva línea RAI Doble Acción. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. Veo. ¿Qué es? Una lasaña cremón. Lasaña. Lasaña es que hayas cocinado. Listo, no comes vos. Donde hay Cremón, todos ven una gran comida. Cremón es un queso doble crema con una textura muy especial. Tenés Cremón, tenés miles de recetas para disfrutar. En el cumple de su hija, Jorge sintió un fuerte dolor en la espalda. Al rato le dolía todo. Que la gente deje de ser gente cuando ve comida, también. El dolor te saca. Sácate el dolor con Actron Rápida Acción de Bayer. Sus cápsulas blandas alivian los dolores corporales rápidamente. Noticias del más allá. Espíritus cortan autopista en protesta por no poder comer la nueva oblea Gallo Snacks, pero nadie los ve. ¡Gallo Snacks! Dale vida a tu hogar con Glade Sensations. Un solo repuesto hará que tu hogar cobre vida con fragancia hasta por 60 días. Los repuestos exclusivos de Glade se adaptan a cualquier espacio de tu hogar y ahora podés eliminar los malos olores con el nuevo Glade Sensations Baño. Dale vida a tu hogar con Glade Sensations. Descubrí cómo el pequeño, pero poderoso Glade Sensations mantiene la frescura de tu hogar durante 60 días. ¿Todavía no lo probaste?
Bueno, seguimos abordando lo que va a ser el nuevo sistema judicial, porque digamos las mayorías del Congreso indican que los proyectos que envía el Poder Ejecutivo salen aprobados tal como llegan por lo general. Cristina Camaño es fiscal, exfuncionaria de este gobierno del Ministerio de Seguridad. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Una pregunta de antecedente, sé que venimos a hablar del código, pero que tiene que ver con la decisión que tomaron en su momento cuando Nilda Garré ocupaba el Ministerio de Seguridad. Después justamente el indoamericano que fue mencionado aquí esta noche, sí, con las reformas que se hicieron. ¿Hay una prohibición de las fuerzas de seguridad de ir a las manifestaciones con armas? Aunque sea bala de goma. Armadas. Sí, había un protocolo que se había hecho, incluso se había pensado en un mediador, que era la persona que tenía que avanzar, que no tenía que estar incluso... o sea, ir con la fuerza de choque, como que la fuerza de choque tenía que llegar al final. Bueno, ahora por ahí no me acuerdo exactamente bien cómo era, pero sí que no podían ir armados. Ir armados. Sí. Esto porque en Lear esta tarde, digamos, los manifestantes que exigían ser reincorporados están denunciando que hay heridos de bala de goma y que la Gendarmería llegó a dispersar la manifestación que avanzaba sobre la Panamericana con balas de goma. Si estuviera vigente este protocolo, no tendría que haber llegado bala de goma a la Gendarmería. En principio no. Igualmente parece que dejaron los autos y se fueron, lo cual también ocasionó un gran perjuicio para toda la gente que estaba ahí, que tuvieron que empezar a sacar los autos. No sé cómo los habrán sacado, con grúa. Claro, habían empezado las manifestaciones, ¿no? Claro, en lugar, sí, pero no era para que vayan con armas. Estamos viendo algunas de las imágenes que nos hicieron llegar los manifestantes en las que muestran las heridas de balas de goma ocurridas en Lear. Bueno, después vamos a darles detalles de esos, pero fiscal, quería preguntar, reforma del Código de Procedimiento lo que le daría es mucho poder a los fiscales, ¿no? Para manejar los tiempos como todo sistema acusatorio. Acusatorio. Todo sistema acusatorio, el que investiga es el fiscal, el que juzga y controla es el juez y después tenemos un tribunal que es el que sentencia. Porque hoy tenemos, digamos, por lo menos en el fuero federal, depende de cada juez la decisión de si le da o no si delega la investigación en el fiscal. Entonces están estos jueces... Sí, es el fuero federal y el fuero nacional, porque el código abarca ambos. Nacionales para la ciudad de Buenos Aires, por lo menos hasta que no se transfieran todos los delitos a la ciudad. De hecho, yo soy fiscal nacional y además está el fuero federal, que está también acá en Ciudad y en todo el país, para los delitos como narcotráfico, trata, o sea, delitos más puntuales. Y ahí se generan los jueces federales tiempistas también, ¿no? Que algunas causas las demoran, otras las dan, algunas más delicadas se las guardan, otras las entregan. Exactamente. Este código lo que viene a hacer es a sacar, nosotros tenemos un sistema mixto, en donde la instrucción, o sea, la investigación es inquisitiva y recién llegamos al sistema acusatorio en el debate, en el juicio oral. Bueno, esto haría que sea todo acusatorio, por lo tanto, lo que volteamos es el ritualismo, los expedientes, la escritura, eso de que el expediente va y viene. Uno por ahí nunca ves a la persona porque lo que ves es un expediente y papeles que se van juntando. Acá las víctimas se van a encontrar con el juez, con los fiscales, van a tener... Totalmente, en audiencias orales y además, bueno, ya la Procuración viene trabajando mucho en un sistema, si bien no tenemos el sistema acusatorio, pero ya viene creando distintas direcciones a los fines de acompañar a las víctimas. Hay víctimas que no entienden lo que pasa en el proceso. Y entonces ya hay una dirección que es la DOVIC, que es la Oficina de Orientación, Acompañamiento y Asistencia a las Víctimas. Ahí después están los atajos, que son oficinas, que son agencias de acceso a la justicia, que hay una en cada barrio marginal de la capital. Y procesos más cortos, ¿no? Porque establece como un tope máximo 3 años. O sea, un juicio va a tener que estar terminado en 3 años. En principio va a ser 1 año y se va a poder prorrogar y 3 años para las causas más complicadas, ¿no? Y escarcelaciones más estrictas, digamos, de tener en cuenta el criterio de la reincidencia. La presidenta habló de casos de conmoción social. Hoy ya algunos sectores del kirchnerismo la criticaron, dijeron que eso hace como tener en cuenta lo que pasa en los medios, que si un caso está mucho en los medios, entonces va a actuar distinto con mayor severidad. Sí, yo creo que se tiene que tomar globalmente. Nosotros tenemos un fallo, que es el fallo Díaz-Besone, que es el que se utiliza a los efectos de la excarcelación.
Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que no haya ni peligro de fuga ni entorpecimiento de las actuaciones. Si se da, además de todo eso, o conjuntamente, mejor dicho, con eso, la conmoción social, bueno, en ese caso, porque tal vez... Motochorro es un caso de conmoción social, la presidenta parecía invocarlo el otro día. Bueno, posiblemente para algunos sea, yo que estoy acostumbrada a ver esos casos habitualmente, en donde además fue una tentativa de robo. Claro, ¿no? El tema es la secuencia de episodios sucesivos. Sí me dejaría llevar por los medios y no me parece. Eso sí que no estoy de acuerdo. Pero sí puede haber conmoción social en un caso en donde la persona ha cometido un delito, pero no tiene antecedentes. Entonces lo habitual, si tiene un domicilio fijado, es un violador, pero tiene domicilio y sabemos que no se va a ir y que tampoco va a entorpecer, entonces pues, se lo puede dejar, como se intentó dejar en arresto domiciliario a ese marino hace poco tiempo que violaba a su hija. Claro, pero el violador tiene, me parece, dos características por lo menos distintas. Una, pero que habría que discutirlo, que es un tipo de delito donde la reincidencia es muy alta, y la ofensa a la víctima también, de la situación, digamos, de perpetuación, de victimización de esa... El otro día escuchaba los testimonios de él, le toca vivir a 10 cuadras de quien abusó de ella toda su vida. Justamente, ese es un caso de coca. Yo lo interpretaría como un caso de conmoción social y no se lo permitiría que viva que esté en su domicilio. Ahora, ¿y el caso de extranjeros? ¿Está de acuerdo con...? Y el caso de extranjeros hace ruido, podría tal vez mejorarse en el Congreso, para eso va el Congreso, esto es un proyecto, no es algo cerrado, así todo la ley de migraciones ya prevé la expulsión con juicio a la mitad de la condena, exactamente, y de este lado... Pasa que ahí la mitad de la condena fue como el caso del robo del siglo de Vitete, fue un beneficio para él en realidad, hizo la mitad y se fue a Uruguay. Bueno, es para todos, porque es para todos los extranjeros. No, pero digo, terminó siendo una ventaja, ¿no? Una desventaja. Exactamente. Acá no solamente se requiere que sea irregular y que el hecho sea de flagrancia, sino además que no rompa con el tema familiar, es decir, que va a haber recursos si la persona tiene un hijo argentino, por ejemplo. Sí. En ese caso va a ser más difícil de expulsarlo. Ahora, también yo pensaba en el norte, en donde tenemos mulas que son agarradas en flagrancia. En ese mismo momento, ante la flagrancia, en lugar de hacerle todo el juicio, a veces yo he tenido casos, porque yo trabajé bastante el tema cárceles, y he tenido casos donde hay mujeres, les vendían el tema de que llevas esto y te volvés, y han dejado a sus niños chiquitos solos en su casa, y quedaban, yo las veía, estaban presas. Entonces, me parece que tal vez ahí el Estado podría expulsarla. La expulsa, vuelve a su país y estamos hablando de una mula, de un delito que no es... sí, además el delito no se consumó, sino cruzó la exactamente, frontera. Era en flagrancia, o sea, se da desde un punto de vista de economía del Estado, el Estado tampoco gasta... Y evitamos también sobrepoblar las cárceles que ya están sobre todo si no pueden volver, sobrepobladas. Exactamente. Lo que va a haber que ver de cumplir es justamente eso, que no puedan volver. O sea, ahí va a tener que darse un control muy firme. Ahora, fiscal, hay una controversia alrededor de esto que tiene un poco que ver con el darle tanto poder a los fiscales y a la procuración en manos de Gil Carbó, que despierta cierta suspicacia de control político. A usted le tocó en su momento ir a la Fiscalía Campagnoli y un poco por su paso por el Poder Ejecutivo también, se la asocia justamente al kirchnerismo y a este modelo de un Poder Judicial muy alineado con el Ejecutivo. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? No, bueno, si el hecho de darle tanto poder a los fiscales, en un caso con una procuradora alineada con el Poder Ejecutivo, significa una mayor subordinación del Poder Judicial. Si hubiese salido el Código Mayer en la época de Alfonsín, lo que no dice Ricardo es que en ese momento el procurador era Yuyo Gauna, que era recontra súper radical, sigue siendo radical, creo que después fue diputado. A ver, la procuradora fue elegida, fue elegida por el Ejecutivo, pero después fue al Congreso y ahí fue avalada por la bicameral, que le hizo 200 millones de preguntas y salió victoriosa de todo y la aceptaron. Entonces, bueno, no veo el tema es que después, en el caso Campagnoli, fue tomado como un caso emblemático también de persecución a alguien que había investigado a alguien del poder y no por eso no es así, y yo creo que debería, si vos querés, habría que hacer todo un programa sobre ese tema, porque ellos lo que tuvieron la habilidad
fue de tener un poder lo suficientemente grande como para implantar una mentira y que todo el mundo, bueno, o algunos medios les convenía, porque con eso le pegaban al gobierno, y avanzaron a mansalva. Bueno, pero el juicio final se cayó. El juicio final se cae el lunes que viene. Sí, se cae el lunes que viene, porque no sé, o sea, ya eso es una cuestión de que no se pudo juntar el tribunal, no sé bien por qué motivos, pero cuando a Campagnoli lo suspenden, él no estaba a cargo de ninguna investigación porque él ya había dejado una fiscalía que estaba subrogando. Bueno, ahora como está restituido en su cargo. Exacto, pero él tenía 2 fiscalías, como yo en ese momento tuve 2 fiscalías, la mía y la de él. Él en ese momento estaba en la de él y tenía una causa en otra fiscalía que estaba subrogando. Y ahí él da vuelta, estaba uno de estos chicos que están ahora, creo que detenidos, no sé si era el Ascar, estaba imputado, y él lo pone como testigo para avanzar en algo que no podía avanzar. Bueno, pero no importa, ya está. Bueno, ya está restituido. Yo te digo que está en su fiscalía y yo la pasé muy mal en una fiscalía totalmente desordenada, que todas las causas estaban tiradas en el piso. Fue un desastre, pero eso yo también ya lo pasé, no quiero hablar más de ese tema. Bueno, gracias por haber venido acá esta noche. No, por favor. Vamos a una tanda, sí, vamos a ver qué pasó justamente hace un ratito nada más con la represión por parte de Gendarmería con bala de goma. Un segundito, fiscal, que ya salimos. Represión, le decía, con balas de goma por parte de la Gendarmería a los ex trabajadores de Lear. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín. Alto Palermo Sociedad Anónima trabaja para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Los shopping centers son escenario habitual de acciones de cientos de ONGs y entidades benéficas. Colaborar con la comunidad es el pilar de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Alto Palermo, líder en centros comerciales. 1, 2, 3, it's time to get started. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Vamos, es casi la hora de dormir. Antes de que tus hijos se vayan a dormir, asegúrate de que estén a salvo de los mosquitos con el nuevo Raid Papel Insecticida. Solo extrae un papel, dobla, encendé y soplá. Mata a los mosquitos en solo minutos y te protege durante toda la noche. Siguen con la tarea, entonces hay tiempo. ¡Su mamá también hizo la tarea!
nuevo Raid papel insecticida. A solo 7 pesos con 99. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. Esta mujer tiene micosis vaginal. Por eso estamos protegiendo su identidad. No me quiero esconder. Le pasa a la mayoría de las mujeres, pero sé cómo tratarlo. Con Empecid Gino de Bayer, que trata de manera efectiva la micosis vaginal. Si es Bayer, es bueno. Como mamá, sabes que a veces no sirve solo tapar algo. Necesitas eliminarlo. Por eso te presento el nuevo Mr. Músculo Crema Antibacterial, que es el único en el mercado que no solo limpia, sino que elimina el 99,9% de los virus y bacterias. Su fórmula ideal te ofrece una limpieza completa en todas las superficies. Usa Mr. Músculo Crema. Ahora, tus vidrios también tienen una limpieza inteligente con el efecto antiestático, que los deja sin polvo por mucho más tiempo. Esa trompeta que compraste para impresionar a las chicas queda bárbara, arriba de tu parlante mesa. Y esa lámpara noruega queda linda, porque ilumina el sillón de tu abuela, que era noruega o sueca, de por ahí. Glima Aerosol mantiene tus muebles brillantes y con menos polvo por 7 días. Glima Aerosol, un brillo especial todos los días. Si rediseñaras tu desodorante de ambiente, probablemente se vería así, liberando automáticamente fragancias Glade para eliminar olores y mantener tu hogar siempre fresco y agradable. En forma automática, elimina olores, aromatiza, decora. Nuevo Glade automático 3 en 1. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ahora hay más puntos verdes que reciben nuestros reciclables. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿se podrá reciclar esto? Ahora podemos llamar al 147 y sacarnos todas las dudas sobre qué se puede separar. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay más campanas verdes para que dejemos cartón, papel, metal, vidrio y plástico de 20 a 21 horas. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, ahora hay más maneras de hacerlo. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Nos decía recién la fiscal Cristina Camaño, que fue funcionaria del Ministerio de Seguridad, que hay una resolución vigente, a menos que se haya derogado, por la cual las fuerzas de seguridad no pueden ir a reprimir manifestaciones armados, y esto incluye las balas de goma. Los manifestantes, los trabajadores del IAR, nos han acercado imágenes de lo que ocurrió hace algunas horas, donde muestran heridos de bala de goma. Graciela Maidana es delegada del IAR. Graciela, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, nosotros estábamos manifestando, ¿no? Liberando carril en Panamericana, y la Gendarmería directamente vino y nos reprimió con bala de gomas, con palos, nos golpearon, había muchas compañeras, tenemos 30 heridos de bala de goma y algunos con heridas cortantes en la cabeza, 2 detenidos y... Bueno, directamente nos reprimió, o sea, nosotros responsabilizamos al gobierno por la represión de la Gendarmería a trabajadores, ¿no? Cuando en los barrios hay inseguridad y ponen toda la policía y la Gendarmería a disposición de la fábrica Lear para reprimir a trabajadores, por eso responsabilizamos a este gobierno. Hay un herido también de Gendarmería, ¿no, Graciela? No te lo puedo asegurar a eso, no lo sé, no lo sé. Ahora, lo que ha dicho en algunas otras oportunidades sobre esta modalidad de protesta que es sobre la Panamericana, el secretario Berni, es que representa un peligro enorme en una ruta nacional la manera de protestar desacelerando los autos y que se pueden generar problemas serios de tránsito. Yo creo que liberando carriles no habría problema. Creo que tenemos derecho a manifestarnos, es la calle más cercana que tenemos los trabajadores ahí y por eso lo hacemos. O sea, nosotros no queremos cortar la Panamericana porque sí, nosotros lo único que estamos reclamando es la reincorporación de la totalidad de los compañeros que siguen en la carpa luchando por su puesto de trabajo, ¿no? Estamos pidiendo nuestro trabajo.
que nos devuelvan nuestro trabajo, eso estamos pidiendo. Y había ocurrido ya, ¿no?, una irregularidad en un procedimiento anterior de Gendarmería, también intentando desalojar lo que era la Panamericana, cuando apareció el gendarme que se arroja sobre un auto y después lo acusan al conductor del auto que estaba protestando de haber acelerado y haber acelerado sobre el cuerpo del gendarme. Sí, bueno, armaron una causa a los compañeros que se estaban solidarizando, ¿no?, trabajadores que se solidarizaban con nosotros, y sí, armaron una causa y sí, se tiró arriba del auto, eso ustedes lo vieron. ¿Cuántos despedidos están todavía reclamando ser reincorporados en LEAD? En un principio echaron a 240, el Ministerio de Trabajo dictaminó que las suspensiones y los despidos eran ilegales porque la empresa nunca había presentado un preventivo de crisis, pero hoy actualmente quedan luchando, ¿no?, por la reincorporación 40 compañeros. Nosotros lo que decimos es, esta semana, el martes a la madrugada, entraron 5 personas armados dentro de la carpa, diciendo que si no nos íbamos de la carpa nos iban a matar a todos. Tajearon la carpa, se llevaron nuestras banderas, y a una compañera que se encontraba ahí le dijo, y a vos te vamos a violar. Bueno, la policía bonaerense liberó la zona porque estaba ahí cuidando, estaba frente de la fábrica, frente de la carpa, y sin embargo no hizo nada, porque nosotros, las compañeras y los compañeros que estuvieron ahí empezaron a gritar, ¿no? Bien, Graciela, sí, ustedes describen una situación de hostigamiento, ¿no?, por este reclamo, y ahora se suma la represión de esta noche. Gracias, Graciela Maidana, por habernos atendido. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y recorriendo un poco lo que hemos estado discutiendo respecto al proyecto nuevo de reforma del Código Procesal, la línea Berni, ¿no?, con el tema de los extranjeros, con lo que está pasando con el accionar de Gendarmería, la línea Berni del secretario de Seguridad es un poco la línea que se viene imponiendo ahora en el gobierno nacional, mientras que otros kirchneristas se quejan de alguna de estas políticas. Bueno, muy buenas noches, gracias por habernos acompañado y nos reencontramos el jueves que viene a las 10 de la noche aquí en Canal 26.